Muy bien, vamos a proceder a resolver los ejercicios 2, 5, 10 y 11 de la página 303 y 304. Estos ejercicios son unos ejercicios que dejamos en el anterior tema porque están combinados con lo de cambio de fase y es por eso que los vamos a realizar ahora. En el ejercicio número 2, acá podemos ver la imagen, dice la gráfica T versus Q muestra el proceso de calentamiento de 10 gramos de cierta sustancia, indique verdadero o falso. Y nos dan este gráfico. Este gráfico es el diagrama de calores que habíamos hablado. Primera pregunta, ¿la temperatura de ebullición es 90 grados centígrados? Miramos nuestra gráfica. La gráfica forma como unas escaleras. Y recuerda, las líneas horizontales significan cambio de fase. La de abajo siempre va a ser el cambio de fase, que es la fusión, y el segundo será el cambio de fase de vaporización. Entonces, ¿la temperatura de ebullición o vaporización es 90? Sí, es 90, verdadero, según el gráfico. ¿La temperatura de fusión es menos 10? Miramos acá, sí, es menos 10, verdadero. Siguiente, el calor para la fusión es 200 calorías, eso tenemos que ver. Vamos a hallar cuánto vale el calor de fusión. Calor de fusión es igual a masa por latente de fusión, nuestra fórmula. Calor de fusión es igual a masa, que es 10, por el latente, que es 80. Y 10 por 80, 800 calorías. Y acá te dicen que es 200. Por lo tanto, decimos que no es verdadero, o sea, falso. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5. En la pregunta número 5 dice determinar el calor específico de una sustancia de 20 gramos en su fase líquida. Entonces vamos a trabajar en la fase líquida. Recuerda que cuando tienes estos gráficos, por ejemplo como en el anterior, acá es fusión, acá viene líquido, acá viene ebullición o vaporización y de ahí viene gas para arriba y acá para abajo viene sólido, ¿sí? Por lo tanto, en nuestro caso, acá viene la ebullición y para ahí el gas. Por lo tanto, esta zona marcada en verde, esa es nuestra zona de la fase líquida. Entonces, nos piden determinar el calor específico y acá me están hablando de una sustancia, o sea, no es agua. Como no es agua, tenemos que usamos nuestra fórmula de masa zeta y la despejamos como el calor específico, calor sobre masa por variación de temperatura. ¿Cómo sabemos cuánto es el calor? Pues cuando trabajemos en una fase, siempre tenemos que trabajar con rangos. En este caso, en la parte de abajo, como puedes ver acá, dice calor. Entonces tenemos el rango de calor. Este sería como un calor final y este como un calor inicial. Entonces tengo que aplicar la resta. Por eso 1000 menos 800. Y en este lado, en el lado vertical, tenemos la temperatura. Tenemos otro rango que va de menos 10 a 90. Esta es la final y esta es la inicial. Nuestra masa vale 20 gramos, lo que ponemos acá en la fórmula. Entonces sería 90 menos 10. ¿Sí? Esta es como mi temperatura final y esta es mi temperatura inicial. Me va a quedar 100, divido, simplifico el 2 con el 2 y me queda 0,1 calorías por gramo grado centígrado. Esa es la pregunta número 5. En la siguiente pregunta tenemos la pregunta número 10. Dice, la gráfica muestra las diferentes fases de una sustancia de masa 20 gramos. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera, la temperatura de vaporización es 300, observamos. Acá he escrito vaporización y acá fusión. La vaporización es en esa temperatura y la fusión en esta temperatura. Acá vemos que la fusión es a 300 y la vaporización es a una temperatura que no nos han dado, que no sabemos cuál es, ¿sí? Entonces, como no hay, pues podemos decir que es falso. Podría decirse, tal vez alguno de ustedes dirá, no salí bien la impresión, el 300 es arriba y el 50 abajo. Podría ser, pero así como está el gráfico, así tal cual, es falso. Siguiente, el calor necesario para fundirlo es 100 calorías. Pues me voy acá donde está la fusión. ¿Cuánto hay de calor acá en esta zona? De 60 a 160 habrían 100 calorías. Por lo tanto, el calor necesario para fundirlo son 100 calorías. ¿Sí? Y acá hay un pequeño error, por eso lo he tachado. Dice, el calor latente. Acá no está correcto que diga el calor latente. Tiene que decir, el latente de vaporización es 15 calorías por gramo. 15 calorías por gramo. Entonces, me están preguntando si el latente de vaporización es eso. Entonces, recuerdo la fórmula de calor latente, ¿no? Calor de vaporización o calor latente de vaporización es igual a masa por latente. Esto es lo que me dicen que vale 15.
Por lo tanto, voy a trabajar con el rango de calor. ¿Qué rango de calor hay en esa parte? 650, 950. Este es mi final y este es mi inicial. Sería 950 menos 650. Igual a mi masa. ¿Cuánto de masa me dan? Me dan masa 20 gramos. Entonces acá restamos, sale 300. Este 20 que está multiplicando pasa dividiendo. Simplificamos y nos sale 15. Eso quiere decir que esta última alternativa es verdadera. Y la respuesta correcta es letra C. Y vamos a la última pregunta, vamos a la pregunta número 11, y dice, con respecto del calor específico, indique verdadero o falso según correspondan las siguientes proposiciones. Nos dice, ¿es energía que se transfiere por unidad de masa, el calor específico? Pues no exactamente, porque la caloría se puede entender como energía calorífica, pero no sería por unidad de masa, la unidad de masa es el gramo, porque también hay los grados centígrados, o sea, dice, el calor específico sería energía por unidad de gramo y temperatura. Pero acá solo dice por unidad de masa, ¿sí? Por lo tanto es falso. Si dijera y temperatura, estaría correcto. Segundo, sobre el calor específico, ¿es una característica de cada sustancia? Sí, cada sustancia tiene un calor específico. Es una propiedad, es teoría. Falso, ¿es independiente de las fases de la sustancia? A ver, vamos a revisar. El calor específico del agua es 1. El calor específico del hielo 0,5. El calor específico del vapor 0,48. Cada fase o cada estado del agua de estos tres, pues tiene diferentes fases. Entonces, independiente de las fases, falso. ¿Por qué? Porque en cada fase, por ejemplo del agua, en cada fase tiene valores distintos. Y eso sería todo con respecto a estas preguntas. En clase vamos a estar resolviendo los otros ejercicios que tienen sus diferentes cositas. Nos vemos, chao.